Ya. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte más gente y damos inicio. Ya. Eh, Ahora sí, ya podemos comenzar. Bueno, mi nombre es Paula Bustos, yo soy abogada experta en derecho de aguas. Y bueno, el webinar de hoy día se va a tratar de la declaración de zona de prohibición en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común de Calama, ¿ya? Así que vamos a empezar primero con, espérenme, ahí sí, con un poco de contexto para saber de qué estamos hablando. El 15 de abril del 2025, la DGA declaró zona de prohibición para nuevas explotaciones en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común de Calama. Esto es para aguas subterráneas. Esto se fundamenta en el artículo 63 del Código de Agua, que permite declarar la zona de prohibición cuando la demanda de agua, en el fondo, iguala o excede la disponibilidad que existe en el acuífero. ¿Ya? Esto también está normado en el decreto 203 de aguas subterráneas, en los artículos 35, 36 y 54. Ya ahí lo regula con un poquito más de especificidad. ¿Ya? Bueno, primero, ¿qué es una zona de prohibición? La declaración de zona de prohibición se produce cuando la demanda de derechos de aprovechamiento de aguas de un sector en específico, que se denomina sector de aprovechamiento hidrogeológico común, compromete toda la disposición en el acuífero, ¿ya? Que está determinada para la constitución de derechos de agua. Esto se determina con informes técnicos y análisis que realiza la DGA de manera periódica, ya que va monitoreando la disponibilidad de aguas que existen. Ahora, hidrogeológico de aprovechamiento común, o CHAC, como se denomina en la normativa, en otros lados. Es un acuífero o parte de un acuífero cuyas características hidrogeológicas, espaciales y temporales permite una delimitación para efectos de su población hidrogeológica. Esto está definido en el decreto 203 de esa manera, ¿ya? En el fondo es un sector de un acuífero o un acuífero que las características que tiene permiten delimitarlo en esa área, ¿ya? Esto es un poco de contexto para entender qué es lo que está pasando en Calama actualmente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se declara una zona de prohibición? Como bien expliqué en el inicio, lo que está pasando en este sector, en Calama principalmente, es que la demanda de aguas subterráneas está superando ampliamente la oferta que existe de derechos de agua. ¿Ya? Y esta zona de prohibición, en el fondo, tiene un carácter protector más que preventivo, porque en el fondo ya pasamos la etapa preventiva que habría sido declarar área de restricción, sino que ahora ya no hay agua,
y la demanda que existe compromete la sustentabilidad del acuífero y, y los derechos legalmente constituidos en la zona previamente, ¿ya? Lo que se busca con esto es evitar la sobreexplotación del recurso y garantizar el uso que ya a los derechos ya constituidos en el sector. Por lo tanto, por esta sobredemanda que existe en la zona, la DGA resuelve el 15 de abril declarar esta zona de prohibición en base a un informe técnico que fundamenta que ya la demanda es mucho mayor en la oferta que existe de derechos de agua, ¿ya? Esto también implica que, a diferencia de las zonas de las áreas de restricción, no se pueden otorgar derechos ni definitivos ni provisionales. Existe disponibilidad de agua para otorgar estos derechos. ¿Ya? Ahora aquí estamos hablando del Chac Calama, que está ahí en esta zona roja que está marcada en el mapa, que más adelante vamos a ver específicamente dónde se ubica, pero este es el mapa que el fondo la DGA para establecer cuál es el sector hidrogeológico de aprovechamiento común. ¿Ya? Este sector compromete principalmente la provincia del Loa y un poquito de Antofagasta y Tocopilla. ¿Ya? Aquí se estableció que la oferta anual de agua en el fondo es de 4,1 millones de metros cúbicos, pero la demanda el año 2024, que es cuando se realiza este informe técnico de la DGA, supera los 31 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente con estas cifras que la demanda de derechos de agua o del recurso hídrico es totalmente mayor a la oferta que existe en la zona. ¿Ya? Por lo tanto, este desequilibrio que existe pone en riesgo la seguridad hídrica de la gente que ya tiene, o los titulares que ya tienen derechos de agua otorgados, y en el fondo también la falta de disponibilidad del recurso para todo tipo de usos, ¿ya? Por lo tanto, la DGA con esta zona de prohibición determina que no se pueden seguir autorizando nuevas extracciones y hay que avanzar, como les voy a explicar en un poco más adelante, en la gestión comunitaria del recurso para poder proteger lo que queda, lo que va quedando de agua. ¿Ya? Acá vamos a hablar ahora de cuál es la ubicación geográfica del Chac de Calama, ¿ya? Se ubica, como vimos anteriormente, en la región de Antofagasta, dentro de la provincia de Loa y agarra un poquitito de la provincia de Antofagasta y la de Tocopilla, ¿ya? Esto se emplaza en la cuenca hidrográfica. Y las comunas afectadas por la declaración son la comuna de Calama, un poco de la comuna de San Pedro de Atacama, también un pedacito de Sierra Gorda y de María Elena. Acá hay un mapa que preparé yo con la información de la DGA y aquí se puede ver claramente cuáles son las zonas afectadas por la zona de prohibición. Como podemos ver, es casi toda la comuna de Calama, que es lo verde. Agarra un pedacito de San Pedro, que es esto azul oscuro que está acá abajo, que está aquí. Agarra también Sierra Gorda, que es la comuna acá celeste, y un poquito de María Elena, que es lo morado que está acá. Pero principalmente la zona verde, que es lo de la zona de la comuna de Calama. Esa es la zona de prohibición que se declaró por la resolución de GEA número 2 del 21 de marzo del 2025, ¿ya? Este es el sector que está con zona de prohibición, lo que implica que no se pueden otorgar nuevos derechos en este sector. Básicamente es como una de las consecuencias más importantes. Ya, bueno, aquí está el mapa que también prepara la DGA, que aquí se puede ver el fondo en base a que yo preparé el mapa anterior. Esto sale en el informe técnico que declara, que ayuda y sustenta la declaración de la zona de prohibición. Ahora, ¿qué pasa cuando se declara zona de prohibición? Lo que ya hemos hablado es que se prohíbe el otorgamiento de nuevos derechos de agua subterráneo, de carácter definitivos y provisional. Esto es porque, como les comenté, no existe disponibilidad de agua. También la DGA va a fortalecer su rol fiscalizador, en el fondo va a poner mucho más énfasis en la fiscalización de los derechos de agua que ya están otorgados ahí, y también se origina una comunidad de aguas subterráneas. De acuerdo a lo que establece el inciso segundo del artículo 63, a propósito de la declaración de zona de prohibición, se debe formar una comunidad de aguas subterráneas con todos los titulares que sean parte de la zona del sector de tratamiento común, que, como vimos anteriormente, es esta zona demarcada con rojo. O sea, todos los titulares que estén aquí tienen que formar una comunidad de aguas subterráneas.
Para hacer esto existe un plazo de 1 año para organizarla. Si es que no se organiza, lo que ocurre es que los titulares de derechos de agua en esa zona, de derechos de agua subterránea, no van a poder realizar cambios de punto de captación de sus derechos. A ver, aquí Claudio levantó la mano. ¿Cuál sería tu pregunta, Claudio? Hola, ¿me Hola, escuchás? sí, En esa constitución de la sociedad de agua, de la comunidad de agua subterránea, participan todo tipo de personas, tanto naturales como personas con, o sea, figuras con personalidad jurídica. Por ejemplo, pienso en empresas, en comunidades o asociaciones indígenas, etcétera, etcétera. sí. Mira, de hecho, más adelante voy a detallar eso, pero la respuesta sí al tiro sería sí. Participan todos los titulares, sean personas naturales o personas jurídicas. Ok, gracias. Bueno, me imagino que más adelante va a detallar más cómo se organizan y Sí, cómo funcionaría esa sí. comunidad. Ya. Eso viene Gracias, Paula. en un ratito más. Aquí Luciano tiene, vamos a hacerlo más interactivo porque como somos poquitos, para que sea un poco más dinámico. Cuéntame, Luciano. Hola, ¿se escucha? Sí, Ya, muchas gracias. Mi pregunta es bien específica. El límite del CHAC obedece a una escala bien gruesa, no sé, 250.000, me imagino, algo por el estilo. Y hay zonas del acuífero que no están incluidas, del acuífero de sí. Calama. ¿Qué pasa con esos sectores que están fuera del polígono CHAC, pero que son recarga, constituyen una recarga hacia el CHAC? Mira, en el fondo, estrictamente, lo que ocurre acá con la zona de previsión, aquí puse el mapa para que lo veamos bien, es que en esta zona roja que está demarcada acá, que igual acá lo podemos ver en el mapa que hizo la DGA, en esta zona roja no se pueden otorgar derechos de ningún tipo, ni provisionales, ni definitivos de agua subterránea. Y todos los titulares de esta zona roja deben formar una comunidad de agua subterránea. Ahora, si yo tengo un derecho como justo afuera de la zona, yo técnicamente podría solicitar un derecho de agua ahí. Y si yo tengo un derecho ya ahí, yo no necesariamente debería, no voy a formar parte de la comunidad de agua subterránea de ese chaque en particular. Ah, ok, muchas gracias. Ya, ahora vamos a seguir avanzando. Bueno, como ya diciendo, en caso, igual vamos a detallar un poco más las consecuencias de no formar parte de la comunidad de agua, pero hay 1 año para la organización desde que se decreta la zona de prohibición y si es que yo no me formo parte o no se organiza la comunidad, los titulares que no sean parte o como no se ha organizado, no estén parte de la organización de esta, no van a poder solicitar cambios de punto de captación, ya que la DGA va a solicitar eh, dentro de los antecedentes para la solicitud de cambio de punto de captación, solicitar el fondo si es miembro de la comunidad de aguas que ya está formada o está dentro del procedimiento de conformación. ¿Ya? Aquí, como bien dije, el plazo es de 1 año y aquí vence el 15 de abril del 2026. Ese es el plazo para iniciar la organización o para ya que esté organizada. Este plazo es como medio laxo en el sentido de que puede ser que ya esté conformada o como que esté en conformación, porque en el fondo se considera que igual los tribunales se demoran un poco en este procedimiento, por lo tanto ya con ser parte de la formación de la comunidad es suficiente en el fondo. Ya, ahora consecuencias del incumplimiento. Bueno, en caso de que ocurra, que pase 1 año desde que se declara la zona de prohibición y no se ha conformado la comunidad de agua subterránea, la DGA no puede autorizar cambios de punto de captación por los titulares que no se hayan hecho parte del procedimiento de formación de la comunidad, como le expliqué anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante que a partir de esta declaración, organizarse desde ya los titulares de derechos de agua de la zona y formar y iniciar el procedimiento de conformación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una comunidad de aguas subterráneas? ¿Ya? La comunidad de aguas subterráneas es una organización de usuarios de agua que está regulada en el Código de Aguas y se define como una persona jurídica que está integrada por titulares de derechos de aprovechamiento que extraen de una fuente común. En este caso, la fuente común sería el CHAC, ¿ya?
Y el objetivo de esta comunidad en el fondo es administrar, conservar, proteger y distribuir el recurso, obviamente los derechos constituidos de cada titular y la normativa del Código de Agua. ¿Ya? La idea es que la comunidad cumpla un rol de gestión hídrica en la zona y represente colectivamente a sus miembros ante las autoridades sobre, ¿ya? Acá las comunidades de aguas subterráneas se generan, principalmente puede ser obviamente voluntarias, pero generalmente son organizaciones obligatorias que nacen a partir de la declaración de zona de restricción o prohibición de la DGA, ¿ya? Y la idea es gestionar el uso racional de la disponibilidad de agua que queda del acuífero para poder proteger el recurso que va quedando en la zona. Ya, ahora aquí un resumen más o menos visual de cómo sería el proceso de conformación. Tenemos la etapa previa, que es la preparación de los antecedentes, registro comunero, propuesta de estatuto, propuesta de directorio. El registro comunero se conforma principalmente, o sea, en su totalidad, por los titulares con derechos en la zona de prohibición, o sea, en el CHAC determinado, ¿ya? O sea, todos los titulares del CHAC son parte de la comunidad, ¿ya? Y para eso obviamente hay que hacer una recopilación de antecedentes de quiénes son las personas que tienen derechos, se arman los estatutos, que los estatutos están regulados en su mayor parte en el Código de Aguas. Hay ciertos artículos de los estatutos que se pueden hacer de mutuo acuerdo, pero la mayoría son obligatorios y están más o menos como pauteados por el Código de Aguas. La acción puede ser por dos vías. Puede ser vía judicial o vía extrajudicial. La vía extrajudicial se da cuando todas las titulares de los derechos del CHAC están de acuerdo en el fondo y hacen una escritura, un estatuto, lo reducen a escritura pública y en el fondo es todo de acuerdo. Como es muy difícil de repente identificar a todos los titulares o ponerse todos de acuerdo, la vía más utilizada es la vía judicial, que en el fondo se realiza como una gestión voluntaria en los tribunales, en el tribunal competente del CHAC, y en el fondo se presenta la solicitud, se llama comparendo, los titulares hacen valer sus títulos de sus derechos, en el comparendo se fija el directorio, se aprueban los estatutos y se conforma la comunidad. El primer directorio generalmente es como provisorio hasta que hagan la primera asamblea general de comuneros y ahí elijan el directorio ya como más por votación y más conversado en el fondo. El primer directorio generalmente es propuesto en los estatutos a modo de organizar más rápido la comunidad. Posterior a esta sentencia judicial o estatutos ya, si es que por vía extrajudicial reducido a escritura pública, todo se reduce a escritura pública y se presenta en el registro de revisiones de usuarios de la DGA, ya para obtener la personalidad jurídica. Lo que hace la DGA es revisar los estatutos, ver si están de acuerdo a la normativa y centro que va en el catastro público de aguas. Posterior a eso, esta comunidad se inscribe en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Y una vez que está inscrita, ya está legalmente conformada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un derecho en el CHAC y la comunidad de aguas se conforma y yo no participé de esa gestión judicial, yo no tenía idea, me enteré después, etc.? Aquí se dan generalmente tres casos. El caso uno sería un derecho que, en el fondo yo tenía mi derecho, pero yo nunca me incorporé a la comunidad. Entonces, en este caso, yo como titular puedo pedir ingresar a la comunidad en cualquier momento. Aquí se hace solicitándole al juez en un juicio sumario para poder incorporarme a la comunidad. La idea es que en el futuro esto se reforme para ver que el ingreso sea más rápido y no haya que ir por tribunal, ¿ya? En el caso 2 sería, si el derecho ya está incorporado, pero luego yo se lo vendí a alguien, y este titular nuevo no figura en los registros de la comunidad, el derecho nunca deja de ser parte de la comunidad, sino que hay que actualizar la titularidad del derecho. El favor de registrar al nuevo dueño y debe también, dentro de las obligaciones que tiene, es mantener el registro de comuneros al día, ¿ya? Esto se hace yo presento una solicitud al directorio con la inscripción de mi derecho en el conservador, ¿ya? Y el caso 3 sería, en caso de que yo, supongamos que salió la zona de prohibición, la DGA revisó la situación y mejoró la situación del acuífero de disponibilidad y está otorgando derechos actualmente. Yo puedo pedir que me incorporen
y bueno, obviamente tengo que presentar una solicitud por escrito, mi derecho, mi resolución y mi derecho inscrito, y la comunidad no puede rechazar mi solicitud de incorporación, ya que yo, por el fondo solo, la disposición de la ley, yo ya soy parte como titular del derecho en ese CHAC de la comunidad de aguas subterráneas, ¿ya? En caso que se dé algún conflicto o algo por el estilo, lo que generalmente ocurre es que los titulares denuncian esta situación a la DGA y la DGA realiza su rol fiscalizador y en el fondo resuelve el problema con el directorio de la comunidad de agua. Ya, aquí, estas son las obligaciones y facultades que va a tener la comunidad de aguas, o sea, el fondo su directorio, de acuerdo a lo establecido en la normativa, ¿ya? En el fondo se enumeran ciertas facultades, porque no son taxativas, pero pueden obviamente haber más. Distribuir las aguas del CHAC entre los comuneros a prorratamiento, promover la gestión integrada y sustentable del CHAC, instalar y operar un sistema de control de extracciones, medición de nivel de aguas subterráneas. Esta es una de las labores más importantes, porque en el fondo la comunidad, su labor más importante es monitorear y conservar la disponibilidad del recurso hídrico en la zona. Atender los requerimientos de información de la DGA, mantener sus horas de captación, y representar también a los comuneros ante la DGA. ¿Ya? Esas son como las labores que enumera el código, obviamente no son todas las que tiene el directorio de la comunidad. ¿Ya? Aquí también, bueno, en cuanto a preguntas frecuentes que pueden darse en estas situaciones, es que ¿qué pasa con las solicitudes de nuevos derechos que están en trámite todavía, por ejemplo, en la zona declarada zona de prohibición? Las solicitudes que estén en trámite a la fecha de la declaración de zona de prohibición quedan denegadas, debido a que uno de los requisitos para otorgar un derecho de aguas es que exista disponibilidad. Como aquí no hay disponibilidad, lo que hace la DGA es denegar la solicitud por falta de disponibilidad del recurso. ¿Pierdo mi derecho si es que se declara zona de prohibición? No. La resolución de zona de prohibición solo impide que se otorguen nuevos derechos, pero los derechos que ya existen siguen vigentes y mientras se cumplan todos los requisitos legales. ¿Hay que instalar caudalímetro y telemetría? Sí. El artículo 67 y 68 del Código de Aguas obligan a medir y reportar los caudales dentro de los 6 meses posteriores a la declaración. O sea, yo tengo que instalar sistemas de monitoreo de extracciones efectivas. ¿Puedo transferir mi derecho normalmente? Sí, no hay problema, el derecho viene, en el fondo se puede transferir, pero viene obviamente sujeto con todas las restricciones de la zona de prohibición y lo que establezca la comunidad de aguas subterráneas. ¿Puedo también realizar cambios de punto de captación? Sí, pero como les dije anteriormente, se debe ser parte de la comunidad de aguas del CHAC para poder hacer estos cambios, ya que la DGA lo va a solicitar. ¿Ya? Bueno, y esto es como bien a grandes rasgos lo que está, obviamente el tema de la comunidad de las comunidades de agua es algo súper profundo, súper amplio, así que obviamente da casi para hacer otro webinar, pero claro, lo que está pasando ahora en Calama es eso, que en el fondo no existe disponibilidad del recurso, se decreta zona de prohibición, lo que impide nuevas extracciones, y lo más importante es que los titulares que ya tengan derechos en la zona tienen que formar esta comunidad de aguas en el plazo de un año que, como les dije anteriormente, vence el 15 de abril del 2026. Ahora, obviamente las comunidades de agua tienen distintas obligaciones y derechos y deberes, y en el fondo es la gestión, la más importante es la gestión comunitaria del recurso, lo que también puede establecer el fondo dentro de las normativas, a veces acuerdos voluntarios de menor extracción para la sustentabilidad del acuífero, instalación de sistemas de monitoreo. Todo esto se hace por parte de los comuneros, todas las cosas se hacen por votación, y en el fondo es una gestión común que va de acuerdo con todos los titulares de acuerdo. Así que en el fondo no es que se forme la comunidad y el directorio sea como, en el fondo, emperadores de la comunidad, sino que todo es con asambleas de comuneros y todo, tienen derecho a voto de acuerdo a las cantidades a sus títulos de derechos de agua. Ya, bueno, igual, no sé si alguien más tiene preguntas, pueden hacerlas ahora, yo no tengo ningún problema en responderlas de inmediato como les respondía a las personas
durante el webinar. No sé si alguien tiene preguntas. Álvaro tiene una pregunta. Sí, hola Paula, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Gracias. Oye, la consulta es la siguiente, que en los números de oferta y demanda que había de la disponibilidad de agua, me ¿Mm? llama la atención que es como 7 veces más la demanda que la oferta, entonces parece como que llega tarde esta declaración. Si sabes algo de eso, o tal vez simplemente es que el sistema es muy burocrático y se demora mucho. Eso quería comentar. Gracias. Mira, acá lo que yo en el fondo ocurre es que el fondo, claro, puede que uno piense que llega un poco tarde la declaración, y en este caso sí, yo creo que llega tarde porque en el fondo el CHAC se creó el año 2024, se delimitó en el fondo esta, a ver, vamos a volver atrás, a ver, acá está. El CHAC se creó el año 2024 por parte de la DGA, que es esta zona, y luego se hizo el estudio de disponibilidad y claro, se dieron cuenta de que en el fondo la demanda comprometía de acuerdo a lo que sí dice la razón de prohibición, al 31 de octubre del 2024 era de 31 millones y fracción de metros cúbicos al año. Y claro, podría haber sido antes, sí, pero por lo que yo he visto, por ejemplo, un caso que es bien emblemático es el sector hidrogeológico de Copiapó. Este también estaba sobreexplotado y la declaración también se demoró, llegó tarde, se declaró en el año 93 en la zona de prohibición, y imagínate, el año 2004 recién se formaron las comunidades de agua para poder, eh, con el fondo, proteger y gestionar bien el recurso. Entonces igual es una situación que se demora porque igual la DGA tiene pocos recursos para poder, y tienen pocos técnicos, entonces como bien todo es burocrático y también hay un tema de recursos que impide la rapidez del asunto. El espíritu del código en el fondo es que esto sea más rápido, con la reforma se busca que sea más rápido, se busca potenciar las comunidades de agua para poder proteger el recurso, pero claro, de repente todavía está llegando tarde la DGA a actuar en el fondo. No sé si tienes alguna otra pregunta, Álvaro. No, muchas gracias. Ya. Manuel Valdés también tiene una pregunta. Ahí sí. Cuéntame, Manuel. A lo mejor no tiene una pregunta, Manuel. Manuel Valdés, ¿está ahí o no? Parece que no. A ver, sigamos con Claudio Fuentes. Claudio, cuéntame. Paula, sí. Bueno, nosotros estamos aquí con Manuel, tal vez, Manuel tal vez le falló ahí un poco Sí, puede la ser. Ay, aplicación. bueno, Sí, está ya. sí. Sí, oye, Paula, mira, yo tenía una duda. Yo, la verdad, conozco bastante poco de esto, de esta norma y cómo opera, pero en el fondo entiendo yo que el espíritu de este mecanismo es resguardar el uso racional de un determinado recurso hídrico, que en este caso ya lo tenemos bien delimitado, ¿cierto? El Chac de Calama. Y en ese sentido, entiendo que la ley lo que hace finalmente es dotar a la comunidad de agua subterránea la potestad, por así decirlo, y esto ahí espero tu opinión, la potestad jurídica de resguardar este uso racional.
Y en ese sentido, me gustaría saber cómo opera finalmente o cómo el Estado se asegura de que este uso continúe siendo racional, ya que en el fondo esto va a ser administrado por una comunidad de privados. Y cómo en ese funcionamiento entra la DGA o la SMA, no sé si la SMA tiene algún rol en esto, para fiscalizar justamente ese uso racional. Mira, acá lo que yo he visto en comunidades de aguas que ya están conformadas, por ejemplo, de Copiapó, que ahí la Copiapó es como una de las más organizadas, eh, lo que hacen en el fondo es establecer, en el fondo, la gobernanza de las aguas de manera colectiva y en el fondo aquí trabajan en conjunto con la DGA. En el fondo la DGA, en conjunto con el Departamento de Organizaciones de Usuarios que existe en la DGA, se preocupan en el fondo de monitorear cómo va funcionando la comunidad, van a hacer fiscalización, obviamente con la zona de prohibición se intensifican las fiscalizaciones, y la comunidad en el fondo lo que tienen como obligaciones, que las que establece el Código de Aguas, es en el fondo monitorear y conservar en el fondo el recurso que queda. Mira, por ejemplo, acá, yo aquí saqué de una de las comunidades de Copiapó, no sé si acá lo vayan a ver, el fondo, el reglamento interno que tiene la comunidad de aguas de Copiapó, a modo de ejemplo en el fondo. Y aquí establecen ciertas obligaciones, que por ejemplo la instalación de dispositivos de medición y control de extracciones, que en el fondo esto aquí funciona en conjunto con la DGA, ya que la DGA va monitoreando en el fondo en vivo, obviamente de acuerdo al estándar de monitoreo, pero va monitoreando en el fondo los derechos de agua y cuáles son las extracciones, si es que se está pasando del caudal otorgado, etcétera. Bueno, también hay fiscalizaciones que hace la misma comunidad de aguas en caso de que vean que hay algún no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, en el fondo con lo que tiene que extraer, se aplican multas de parte de la comunidad, en el fondo lo que se fomenta, a propósito que en el fondo la DGA no tiene las capacidades para fiscalizar a todo el mundo, es que la comunidad de aguas funcione también como un apoyo y también hay una gestión integrada entre los usuarios y la autoridad. ¿Ya? Esto en general funciona, o sea, yo he visto que en las comunidades que ya están constituidas funciona bastante bien, sobre todo las que están en el norte, como en la CAS 123 o la CAS del sector 4 de Copiapó, funcionan bastante bien, tienen una buena organización y en el fondo lo que se apuesta es a que esta gestión sea bien racional, por el fondo está protegiendo sus propios derechos, en el fondo se protege la propia titularidad de tu derecho y la disponibilidad para tú poder extraer tus aguas. Entonces, en el fondo, esa es como la idea de estas comunidades. No sé si esto como que responde a tu pregunta. Ah, y lo que se me olvidaba también era el tema de la SMA, participa de este tipo de comunidades. Ya solamente la DGA y obviamente los propios comuneros tienen en el fondo las comunidades organizan también, se organizan para poner sistemas de monitoreo mejores, con financiamiento de las cuotas, hacer estudios de cómo va el acuífero, y esos estudios también pueden servir para, por ejemplo, no sé, solicitar más adelante la revisión de la medida y tal vez poder sacar la zona de prohibición y bajarlos a restricción. Y así en el fondo las comunidades van protegiendo en el fondo sus propios derechos. No sé si esto responde tu pregunta, Claudia. Sí, sí, no, sí, la responde bastante. Ahora, respecto a todas estas mediciones, la instalación de unidades para la medición de caudal, aforos, qué sé yo, me imagino, Paula, que todo eso, como tú decías, se hace con la DGA, pero además debiese definirse una red de mediciones que esté en línea con las distintas ubicaciones de las extracciones, ¿cierto? Y claro, como tú dices, me imagino también que esas son mediciones que son en tiempo real, eh, y que la DGA también va haciendo un control. No sé si esto se genera a través de una base de datos que se va alimentando permanentemente, en donde le permita también a la DGA hacer esta fiscalización, pero me quedo harto con tu respuesta en el sentido de que esta autonomía de la comunidad, de la CASUF, para hacer
para cumplir este rol, en el fondo, claro, va en beneficio de ellos mismos, y ahí es donde también entendería yo que se puede lograr un equilibrio dentro del funcionamiento de sus extracciones. Sí, o sea, las experiencias que hay con comunidades de agua, eh, sobre todo las del norte, que son las que están funcionando de hace más tiempo, es buena. En el fondo, las comunidades se preocupan de el sistema de monitoreo. Bueno, de hecho, el sistema de monitoreo de extracción efectiva está regulado por la DGA, regula estándares de acuerdo al caudal que uno tiene autorizado, y esos estándares en el fondo establecen cuáles son tus sistemas, qué sistema tienes que instalar, con qué periodicidad tienes que informar a la DGA, etcétera. En el fondo eso está bien regulado, y la comunidad en el fondo está obligada a hacer cumplir a sus usuarios y a sus comuneros estos sistemas de monitoreo. También en el fondo ver si hay usuarios que están sacando más agua de la que les corresponde, se pasan multa, en el fondo se regulan entre ellos, y cuando ya el titular en el fondo sigue porfiando en el asunto, la DGA interviene y fiscaliza directamente. Pero claro, lo que se busca es la gestión interna y como aún más autogestionada para poder en el fondo controlar bien la zona, ya que, como te comentaba, la DGA no tiene la capacidad de estar vigilando a todo el mundo. Entonces, la comunidad tiene una labor importante ahí en mantener el orden en el fondo dentro de sus usuarios, y también establecer protecciones y conservación de los caudales que ya existen. Pero obviamente todo eso está bien regulado también por parte de la DGA. Entiendo, gracias Paula. Ya. Karen Sepúlveda, ahí creo que puede, sí, tienes una pregunta. Hola Paula, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Oye, mira, bastante toda la ignorancia, entiendo lo que está tratando de hacer la DGA, todo, pero ¿qué pasa con los procesos anteriores a esta promulgación de ley que hicieron con respecto a la comunidad que se tiene que conformar? ¿Los procesos tienen que esperar a que se forme la comunidad para continuar, entre comillas, para obtener estas demandas de agua que hicieron? ¿Cómo procesos anteriores? Ahí no entendí la pregunta, Eh, ¿puedo explicar un poquito más? Eh, no sé si están solicitando segundo transitorio o están solicitando nuevas demandas de agua en el acuífero. ¿Qué va a pasar con esos procesos antes de lo que se pronunció en marzo? Ah, mira, en ¿Tienen el que fondo esperar? lo que pasa aquí es que la DGA solamente va a restringir eh, temas del tema de cambios de punto de captación, y en cuanto a solicitudes de nuevos derechos. El tema de las regularizaciones eh, se consideran como derechos consuetudinarios, en el fondo, que ya están como considerados dentro de la disponibilidad, o son usos consuetudinarios, entonces vienen de mucho antes es como el fondo, el segundo transitorio permite formalizar algo que ya se está haciendo de antes. No, sí, eso lo entiendo, pero como con esta restricción, acusando de que ya el acuífero no tiene la disponibilidad de agua para dar indistintamente, al final es como solamente un proceso administrativo para considerar el derecho del comunero o del agricultor, por decirlo así. O sea, es que claro, aquí si hay un tema de regularización de derechos de uso, en el fondo histórico que le llaman, lo que se busca ahí sería en el fondo oficializar una situación que ya existe de hecho. Se le da como una existencia jurídica, algo que ya existe de manera, en el fondo, física. Entonces ahí, lo que yo entiendo y lo que yo he conversado con gente de la DGA es que en el fondo lo que se rechaza son solicitudes nuevas de nuevos derechos. El tema de las regularizaciones va por una cuerda distinta, en el fondo, por cuerda separada. Ah, ya, entonces no afectaría, entre comillas, esos procesos. Los de las Claro, nuevas demandas debería sí, afectar. y los cambios de punto de captación sí o sí tienen que estar eh, con la conformación de la comunidad. Eso es lo que entiendo. Claro. Por ejemplo, si yo tengo una solicitud de nuevo derecho, esa me la van a denegar por falta de disponibilidad. Si yo tengo Ya, una solicitud de cambio de punto, me tengo que hacer parte de la comunidad de agua subterránea. ah, ya, y esperar el proceso para la conformación de la comunidad, Claro, o sea, etcétera, el va a poder fondo, hacer. supongamos que yo quiero pedir un punto de cambio y punto de captación mañana, y veo que la comunidad de agua se está formando, yo me hago parte del proceso. Y con el hacerme parte del proceso de conformación, ya estoy cumpliendo con el requisito que exige la ley.
Ah, ya, ya, genial. Muchas gracias. Ya. No sé si alguien más tiene preguntas. Pareciera que no. No. Ah, acá hay otra pregunta de Bernardo. Ahí sí. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por Hola la charla, ¿me Bernardo. escuchas bien? Sí, súper bien. Paula, mira, hay una duda bastante, todavía que están todos con el tema de esta declaración de zona de prohibición en Calama, en relación a los cambios de punto de captación. ¿Cuál es tu opinión respecto de si para poder ejecutarlo va a requerir los cambios de punto de captación? Por ejemplo, si yo quiero realizar los cambios, ¿necesito tener iniciado el proceso de conformación de la CASUB o este puede finalizar después de que yo haya ingresado la solicitud? En el fondo, lo que yo he visto, porque esto igual es súper nuevo, entonces Sí, pues, sí, pues. todavía está recién como empezando este requisito, y lo que yo he visto es que la DGA exige solamente formar parte del procedimiento. En el fondo, si Ya, yo porque, por aparezco en ejemplo, hay algunas judiciales que se han demorado 1 año y medio sí, pues no, en la sí, tramitación. Sí, sí, de hecho yo tengo una comunidad en el sur que lleva como 1 año y medio en conformación y todavía no estamos ni cerca de terminar. claro, claro. Entonces, lo que entiendo yo por la normativa y lo que yo he conversado con gente de la DGA es que lo que se exige es formar parte del proceso de conformación. O sea, si yo soy parte de la causa de conformación, estoy en el fondo al otro lado en cuanto al requisito. Súper. Eso, creo que Gracias, Paula, por tu charla. Muy buena. ya, mira, creo que eso serían todas las preguntas. Sí, parece que sí. Así que eso, bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Obviamente esto da para, sobre todo el tema de las comunidades, da para hablar harto más, pero aquí fue como un baño general del asunto. Obviamente aquí está mi correo, si alguien tiene más preguntas o se le ocurre una pregunta después, me puede escribir y yo les voy contestando cualquier cosa que necesiten. Así que eso, muchas gracias a todos por la atención y por la asistencia. Que estén súper bien. Chao, gracias. Chao, chao.